Bueno, yo te extraje algunos pensamientos de lo que se está publicando en los sectores más duros de Rusia, ¿no? En los halcones rusos, porque halcones hay en todos lados, ¿no? El tratado finalmente ellos opinan que se rompió y que se está preparando una próxima Hiroshima. Estados Unidos, bueno, ya es público que finalmente, pese a que parecía que habían dado marcha atrás y hubo unos rumores a último momento, que hubo medios que los difundieron, que Estados Unidos parecía que se había venido a prolongar los 6 meses más. Finalmente, el 5 de febrero del 2026, el tratado New START expiró. El control de fuerzas estratégicas, aún formal en lo discursivo, ha dejado de existir legalmente, y esto implica entonces que la disuasión nuclear durante décadas, que fue presentada como el pilar de la estabilidad global, se ha convertido en un recuerdo del pasado. Por primera vez desde 1972, año en que se firma el primer acuerdo histórico de limitación de armas estratégicas, Moscú y Washington ya no están sujetos a ningún tratado que limite sus arsenales nucleares. Ya no hay, era algo que se veía viendo porque esto se venía cayendo solo. La previsibilidad entonces que algunos creían ver en el ámbito nuclear finalmente desapareció. El tratado, el New START, se firmó en Praga en el año 2010. Y fue, podríamos decir, el último de los bastiones racionales en el uso de armas nucleares, porque establecía algunos límites bastante claros. Había un total de 700 misiles balísticos intercontinentales, que se conocen por sus siglas ICBM, misiles balísticos lanzados de submarinos también estaban incluidos, que son los SLBM, y bombarderos pesados desplegados, como son los conocidos Tupolev 160, los B-2 y demás, ¿no? En total podían tener 1.550 ojivas desplegadas por bando. Su valor entonces no era solo cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, se medía cuántas armas hay, pero no solo cuántas, sino la calidad. Y había un sistema de verificaciones con inspecciones presenciales, intercambio de datos que permitía verificar capacidades reales y reducir los riesgos por errores de cálculo. Inclusive los bombarderos estratégicos tenían que estar en aeródromos, oye, es terrible, en aeródromos especificados e identificados de determinada forma que desde el espacio se puedan controlar sus desplazamientos. Básicamente, este mecanismo fue erosionado, desgastado desde hace unos años a la fecha. Washington fue el que comenzó a socavar este sistema, podríamos decir de forma sistemática, ¿no? A partir del año 2020, las inspecciones fueron reducidas, fueron retrasándose y dificultándose con distintos pretextos administrativos y sanitarios. Y finalmente, parece que estuvimos en la época de la pandemia, y finalmente a partir de agosto del 2022, la que respondió fue Rusia, suspendiendo las inspecciones tras las prohibiciones de vuelo impuestas por Occidente a las aeronaves rusas. Los rusos dijeron: no tiene sentido que nosotros sigamos cumpliendo con esto si nuestros adversarios no cumplen con el tratado. Paralelamente, entonces, Estados Unidos sentó las bases políticas y militares de lo que fue una derrota, o lo que ellos pensaron que iba a ser una derrota estratégica de Rusia en Ucrania, en una abierta contradicción con lo que era el espíritu del Tratado START. En febrero del 23, Rusia suspendió entonces la participación, argumentando que permitir las inspecciones mientras se financiaba y armaba al enemigo era un absurdo. Es decir, Estados Unidos financiaba y le daba armas de mediano alcance a Ucrania y a la vez realizaba un acuerdo de limitación, lo cual para los rusos no tenía sentido.
Entonces, en el 2025, ahora hace poquito, en septiembre, Putin de alguna manera recordó y expuso que voluntariamente Rusia pretendía extender el tratado un año más, hasta febrero del 2027, porque en febrero del 2025, de 2026 vencía. De esa manera las restricciones claves del Tratado START se iban a mantener. Solo ponía una condición: no socavar la paridad estratégica, especialmente mediante un sistema de defensa antimisiles. Es muy engañoso el término defensa. Cuando yo digo, bueno, pongo un sistema de defensa antimisiles, uno dice, bueno, tiene todo el derecho del mundo a defenderse, pero si ese sistema de defensa rompe el equilibrio, lo que termina haciendo es generando del otro lado una reacción para tratar de sobrepasarlo y empezando una carrera armamentística que se intenta evitar. La respuesta de Washington entonces, ya con Trump en el gobierno, hasta ahora había sido Biden que había tomado las mayores decisiones. Fíjense que acá hubo una línea de continuidad. Estados Unidos no cambió demasiado sus políticas con uno y otro presidente. Trump ofreció declaraciones vagas y básicamente silencio, hasta que en su declaración última sobre el caso dijo que si expira, expira. No hay mucho para hacer. Vamos a hacer un acuerdo mejor. Ese acuerdo parece que nunca llegó. El New START no solo limita los arsenales de Estados Unidos y de Rusia. Con la expiración, Rusia queda frente a todo el bloque nuclear de la OTAN, no solo frente de un país. Los arsenales estratégicos desplegados bajo el tratado, que hoy ya no tiene función, era 1.550 ojivas para Rusia, 1.550 para Estados Unidos, pero el Reino Unido conservaba 200 y Francia 280, lo cual, inclusive con ese tratado vigente, el potencial nuclear de la OTAN combinado superaba al ruso en 480 unidades. Es lo que tiene que ver con armas nucleares, y esas armas nucleares, que las que tenía el Reino Unido y Francia, habían quedado por fuera de la contabilidad si uno buscaría una paridad. Rusia despliega de alguna manera, como una forma de compensar, una serie de bombas nucleares, pero de baja potencia, ¿no? Las famosas armas tácticas. Esas no están relevadas, pero se calcula que son realmente miles. Por otro lado, Estados Unidos tiene aproximadamente unas 100 bombas B-61 desplegadas en Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Turquía. ¿Qué es lo que se supone que pasó con todo esto? Se supone que Estados Unidos lo que está intentando es buscar negociar el tratado nuevamente, pero esta vez bajo una posición de fuerza, algo que explicita su propia doctrina militar. La ruptura del START persigue básicamente dos objetivos. Uno es forzar a China a participar en futuras negociaciones, algo que Beijing ha rechazado reiteradamente, recordando que su arsenal es muchísimo menor que el que tiene Occidente en su conjunto y que tiene Rusia. Es decir, China exige tener un arsenal nuclear superior que de alguna manera convalide, legitime su potencia, su gran potencia económica actual, su presencia como megapotencia. Eliminar entonces cualquier marco de simetría estratégica con Rusia y empujar a una guerra armamentística que no tenga límites parecería ser el objetivo que persiguen los Estados Unidos. Para abandonar tratados de esta manera, lo que los rusos dicen es que no van a conducir esto a ningún mejor acuerdo que antes, como decía Trump, sino básicamente nos va a llevar directamente hacia el caos estratégico. Esto lo dijo básicamente el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, en una publicación titulada Se acercó el invierno.
el invierno nuclear, a eso se está refiriendo, ¿no? Estados Unidos en Occidente, Estados Unidos se ha instalado, ha permitido que se instale una narrativa bastante peligrosa, que es que las armas nucleares ya no asustan. Y esto creo que es el principal problema, la familiarización con las armas nucleares. El coqueteo con una guerra nuclear, que antes era un límite que nadie pensaba cruzar y ahora se empieza a banalizar. Dalia Grybauskaitė, expresidenta de Lituania, dijo: las armas nucleares ya no asustan a nadie. Boris Pistorius, ministro de Defensa alemán, dijo: seguiremos nuestro propio camino. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, dice que la OTAN no ve ninguna amenaza inmediata en el uso de armas nucleares, ¿no? Entonces aparece un mensaje bastante claro. Las advertencias rusas han dejado de tener un efecto realmente disuasorio. Occidente como que ha desarrollado una inmunidad psicológica. O sea, Occidente ha dejado de asustarse. Occidente, de alguna manera, incrementa los suministros militares a Ucrania y planifica nuevos misiles balísticos como si no hubiera nadie enfrente, ¿no? O por lo menos eso ha hecho durante mucho tiempo. Los rusos especulan sobre dónde puede ocurrir una nueva Hiroshima y dicen que las armas nucleares estratégicas están diseñadas para destruir en realidad centros de decisiones, como grandes capitales, grandes polos industriales y bases estratégicas. No son para cualquier cosa. Entonces, su uso implicaría simplemente el fin de la civilización humana. También existe otro escenario que se plantea en Rusia, que es el uso de armas nucleares tácticas. Y esto en base a un uso limitado. Irán, como posible primer objetivo, es algo señalado, por ejemplo, por el politólogo Vladimir Kiribiev, quien insiste en que Washington no tiene una necesidad real de atacar a Irán, dado que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Turquía se oponen, y que también lo hacen China, India y Rusia. Y el único actor político relevante que está plenamente interesado en una escalada máxima es precisamente el Estado de Israel. Y esto sería un antecedente sumamente peligroso para Kerayev, quien advierte que la Unión Europea podría intentar replicar ese modelo contra Rusia en el contexto ucraniano. Y cita, y esto por ahí es polémico, pero bueno, yo cuento lo que dicen las voces rusas, que si bien no existen confirmaciones oficiales desde 1945, hay múltiples fuentes que señalan que hubo sí uso de armas nucleares, que las hubo en Irak, que esto también se repitió en Afganistán. Algunos quizá recuerden de esa época que en Tora Bora se habrían usado armas nucleares estadounidenses. Peter Eyre, un experto en estos temas, afirmó en el 2011 que hubo detonaciones nucleares que provocaron un terremoto. Michel Chossudovsky también dijo en el 2003 que el Congreso de Estados Unidos aprobó una votación secreta sobre el uso de armas nucleares en guerras no convencionales, calificándolas como seguras para los civiles. Básicamente, los rusos dicen: ojo que ya las usaron, no es la primera vez. Y yo agregaría, no lo dice la nota rusa, pero recuerdo un estallido que se produjo en el Líbano hace unos años atrás, 5 o 6 años atrás de esto, tal vez 5 o 6 años aproximadamente, en un puerto que se atribuyó a un granero, pero hubo muchas dudas sobre qué había pasado. Algunos decían que era un arma táctica israelí, que el arma táctica lo que tiene es que unos días después la radiación se disipa y simplemente no pasó nada. La lógica del uso táctico
tiene que ver con que podíamos calificarla como una señal y no un proceso de aniquilación. Porque las armas tácticas, todas son armas nucleares, pero se llaman tácticas porque son de bajo poder, se utilizan para, son de bajo poder en términos relativos, no nos olvidemos que son armas nucleares con un enorme poder destructivo, pero como son más reducidas en capacidades, se utilizan para acciones puntuales, como destruir instalaciones militares, concentraciones de fuerzas enemigas. No buscan básicamente destruir a un Estado, sino una especie de terapia de choque política. Un blanco al cual se sospecha que puede llegar a sucederle esto es a Kaliningrado, cuya integridad territorial podría convertirse en un detonante estratégico. Kaliningrado es un enclave ruso que está en Europa, que alguna vez fue Königsberg, perteneciendo a Alemania, y que básicamente es un ariete ruso dentro de Europa, y que, bueno, es un lugar muy señalado como un punto neurálgico en cualquier posible enfrentamiento con la OTAN. Rusia necesita, según lo que piensan los halcones, definir claramente cuáles son sus objetivos militares. El coronel Aldren Pinchuk sostiene que no se dan las condiciones tácticas ideales para su uso porque no hay hoy grandes concentraciones de tropas, probablemente previendo precisamente esta posibilidad, y no existe una línea de contacto continua. De alguna manera, el control del frente se va realizando mediante drones UAV, y para que el uso sea efectivo debe integrarse en una estrategia mayor, lo que exige responder primero algunas preguntas fundamentales como cuál es el objetivo de la operación militar, dónde están las tropas, dónde estarán las fronteras finales, qué territorios se integran y cuáles son los objetivos políticos concretos. Sin esas respuestas, cualquier uso de una bomba nuclear táctica sería básicamente ineficiente. Occidente, entonces, según estos analistas, ya están modelando un nuevo escenario de erosión del umbral nuclear, es decir, un desgaste y el tema de instalar entonces las armas nucleares. Occidente considera, por ejemplo, analistas del Instituto Hudson, consideran viable el uso de armas nucleares de tonelaje ultra bajo, es decir, pequeñas armas tácticas, para objetivos concretos como por ejemplo puede ser Taiwán. Si ese es el futuro que preparan, entonces Rusia debe enfrentar una decisión histórica. Esto es lo que opinan y por eso la cosa empieza a ponerse complicada. Los rusos dicen, debemos mantener el tabú nuclear, debemos desarmarnos unilateralmente, o, porque hay que tener en cuenta que romperlo es lo mismo que recuperar el miedo como moneda estratégica, romper el tabú nuclear, ¿no? Ese miedo, si Rusia dice, bueno, basta, vamos a usar las armas nucleares, obligaría a París, a Washington, a Berlín, a Londres, a pensar dos veces antes de escalar. La era de las medias tintas, dicen los rusos, se terminó y esto es lo peligroso. Entonces empieza ahora a hacerse fuerte esta idea de, bueno, no hay más lugar para ser amables y simpáticos. Occidente está librando una guerra híbrida total contra Rusia y en ese contexto debe aferrarse a una moralidad obsoleta que puede equivaler a una derrota, no para conquistar, sino para sobrevivir. El fin del START, del tratado, no elimina la discusión. Lo que hace sí es cambiar su naturaleza. La disuasión nuclear no depende entonces del START, sino de la capacidad de asentar el país un segundo golpe. El START fijaba un techo cuantitativo y aportaba previsibilidad. La desaparición
no quita entonces esa disuasión, pero la desplaza hacia la competencia en otros planos, podríamos decir. La competencia se traslada entonces desde lo cuantitativo a lo cualitativo. Con paridad nuclear, el conflicto se juega entonces en vectores, tiempos de decisión, penetración de defensas, cohesión limitada. La cantidad de ojivas deja de ser el factor decisivo inmediato. La paridad nuclear entonces fija el límite superior del conflicto. Ningún actor puede ganar una guerra nuclear. La paridad en realidad congela el intercambio total, pero no congela la presión estratégica. Debajo de ese techo nuclear que decíamos, se abre un campo de maniobra muy amplio y con muchas posibilidades. Rusia entonces busca la ventaja coercitiva, pero no la victoria nuclear, porque sería inalcanzable la victoria nuclear. El objetivo de Rusia no es destruir a un rival, sino aumentar su incertidumbre, acortar los tiempos de reacción y elevar el costo psicológico y político de escalar la guerra, que es lo que intenta hacer, Occidente. Las nuevas tecnologías sirven para forzar dilemas, no para anular el golpe del enemigo. Los misiles hipersónicos, en realidad, no rompen con esta disuasión, pero sí lo que hacen es romper el equilibrio psicológico. No podríamos decir que esto no hace obsoleto a dichos misiles, a los sistemas clásicos, los ICBM o los SLBM, es decir, los misiles que se lanzan desde tierra o desde el mar, pero sí pueden saturar las defensas, complicar las detecciones, forzar en realidad decisiones bajo estrés, con un impacto político estratégico más que militar absoluto. Es decir, la capacidad de destrucción de un misil hipersónico es muy grande, pero obviamente yo te lo aclaro también porque el otro día en Negocios TV yo hice una acotación y creo que no se entendió demasiado bien, porque yo hablaba de que Estados Unidos necesita conservar sus armas nucleares y poder desarrollar su tríada nuclear, porque por un lado la tiene obsoleta y por otro lado es la única garantía para desalentar una pérdida en un enfrentamiento con Rusia o China a largo plazo. Eso no quiere decir que un misil hipersónico sea más letal que un misil con una cabeza nuclear de 100 toneladas, por supuesto que no, pero tal vez no se haya entendido muy claro, me di cuenta por la respuesta de uno de los participantes, pero bueno, apenas lo puedo aclarar acá porque ahí por la dinámica del programa no te dan la oportunidad, pero me parece interesante explicar eso. Sin armas nucleares, la relevancia de los misiles hipersónicos aumenta y mucho. Y eso es lo que de alguna manera utiliza Rusia como una ventaja política estratégica. Entonces no tendrá tanta capacidad para destruir, pero sí tiene una capacidad, si sacamos las armas nucleares, para hacer un desarrollo favorable. La defensa antimisiles rusa, además, si bien no es invulnerable, nada lo es en el mundo, da una invulnerabilidad importante, ¿no? Los sistemas rusos suelen tener mucho más alcance que los occidentales y ser más eficientes. Esto último, bueno, seguramente los fans de la OTAN lo negarán, pero sí es claro que los alcances son muchas veces, varias veces superiores. Entonces, hay una ventaja de Rusia en este aspecto. Rusia prioriza la defensa territorial y las capas múltiples de defensa, mientras que Estados Unidos apuesta más bien a la proyección y a un segundo golpe. Ningún sistema podría detener un ataque masivo, por lo tanto la ventaja es relativa y limitada siempre, porque por más ventaja que tenga, no voy a poder impedir ese segundo ataque, ese segundo golpe. China es el factor decisivo a mediano y largo plazo, que es lo que hay que incorporar en la ecuación, y por eso tiene mucho que ver lo diplomático y la cuestión estratégica.
No compite hoy China por la cantidad nuclear, porque tiene muchísimas menos armas nucleares que el resto, pero acorta brechas tecnológicas rápidamente, mejora la detección y los sensores. China tiene una capacidad de armar una red, y de hecho lo está haciendo, satelital equivalente a la de Estados Unidos. Tiene una escala industrial y economía superior a la estadounidense. Entonces el tiempo juega a favor de China y no de Estados Unidos. A medida que pasa el tiempo, China puede ir consiguiendo mayores ventajas, recortando esas diferencias en su favor. El tándem entonces Rusia y China, no por separado, sino como una alianza, erosiona la superioridad estructural que puede tener en algunas áreas de Estados Unidos, como por ejemplo el tema de la detección, las cuestiones satelitales y demás. Rusia a este tándem le aporta la disuasión madura y la doctrina militar, la estamos viendo en Ucrania, y China aporta industria, economía y aprendizaje acelerado. Entonces, en realidad no necesitan una alianza formal, solo lo que necesitan es ser complementarios, y con eso es suficiente. Por eso vemos que ya están funcionando en forma complementaria. El otro día explicábamos ese tema. En ese caso, a largo plazo, Estados Unidos se encuentra en una relativa desventaja. Puede resistir a corto plazo, pero a mediano o largo plazo, si el sistema actual se sigue manteniendo, su superioridad se va a ir erosionando, y el problema central no será militarmente inmediato, pero sí es estructural y temporal. Es decir, las armas nucleares intentan ser entonces el reaseguro estratégico para Estados Unidos. No garantizan la victoria, pero sí le garantizan que nadie podía desplazar a Estados Unidos sin pagar costos inaceptables. La convergencia sino-rusa entonces se traduce no en una coerción directa, funciona como un igualador final, no como un instrumento operativo. Estados Unidos no necesita el fin del START para poder disuadir. Tiene fuerzas para disuadir hoy, pero puede mantener esa disuasión con o sin el tratado, pero lo que gana sin el tratado es más flexibilidad, más margen de presión, más libertad para ajustar su posición nuclear. El objetivo entonces es quedar asimétricamente restringido o poder igualar eso. El riesgo entonces no es solo la guerra nuclear, sino que una escala mal gestionada terminen produciendo una guerra. La erosión del tabú nuclear es el problema. Un poco lo decía Ivonne al principio. Se puede alimentar por errores de cálculo, malinterpretaciones o decisiones tomadas bajo tensión temporal, porque imagínense que las respuestas son de segundos para decidir algo tan grave. El uso limitado, entonces nuclear, es una apuesta de alto riesgo. Los rusos creen que la pueden llegar a usar, los estadounidenses apuestan a esto, y la decisión futura probablemente de la guerra sea híbrida, sea nuclear como techo, convencional avanzada, tecnológica, industrial y psicológica por debajo. El miedo entonces, la incertidumbre y el tiempo son las monedas estratégicas que tienen que intercambiar los países. En definitiva, Estados Unidos tiene, resumiendo de alguna manera, Estados Unidos tiene esta batalla perdida porque no puede enfrentar por sí sola a una Rusia combinada con China. Es demasiado para las capacidades de Estados Unidos, que además están en merma. Entonces, de alguna manera, el liberarse las manos de los acuerdos nucleares le permite a los Estados Unidos tener algo para atemorizar. Es como que se ha invertido la situación. Hace unos años atrás nosotros decíamos, Rusia tiene que apostar a las armas nucleares porque si fuera por el sistema de armas convencionales, la OTAN la podría arrasar. Rusia no tiene la envergadura soviética y no podría luchar en el continente. Bueno, esto desde la guerra de Ucrania hasta ahora ha cambiado. Rusia ha perfeccionado sus técnicas, ha multiplicado sus capacidades de producción
Y hoy sí tiene la forma no solo de ganar, de resistir, sino de ganar una guerra convencional con la OTAN. Por lo tanto, el que empieza a patear el tablero hacia lo nuclear, esta vez es Estados Unidos, y el tratado, por ahí podríamos verlo más que nada como una especie de liberación de ataduras. Desde este momento, Estados Unidos quiere otras reglas de juego, está pateando el tablero y esto puede ser peligroso.